Mucha gente sabe del infame videojuego Manhunt, lanzado en 2003. Fue muy polémico por la cantidad de sangre y la violencia en ella, y fue prohibido en muchos lugares. Más tarde fue seguido por una secuela aún más polémica en 2007. Lo que mucha gente no sabe es de la versión beta del juego, hecha en 1999. La producción del proyecto comenzó, Rockstar Games estaba empezando a trabajar en Grand Theft Auto 3, pero tenía en mente otro juego, que en ese momento se llamaba Blood Dance, un título cursi, que más tarde en la producción sería renombrado como Manhunt. Hace unos años trabajé en un GameStop a unos minutos de mi apartamento. Yo estaba muy metido en los juegos de video, ya que era el dueño de una gran cantidad de consolas. Un día estaba apilando algunos juegos nuevos en los estantes, cuando me encontré con una caja de CD que llevaba una etiqueta simple en él. Beta, Blood Dance, 1999. Yo no sé de dónde había venido, así que terminé llevándola a casa conmigo más tarde ese día. Cuando llegué a casa, me decidí a ver lo que era el disco. Lo puse en mi computadora, ya que esta versión era una beta para PC, y lo cargué. La intro se parecía mucho a la original, con los diferentes miembros de la banda que se muestran. Al final de esa introducción, el título se apareció. Sin embargo, en lugar del logotipo blanco de Manhunt, fue sustituido por un logotipo rojo que decía, Blood Dance. Aquí es donde supe de inmediato que era la beta de Manhunt. El menú principal apareció. Se veía completamente diferente de la versión final del juego. El menú era bastante simple, ya que este solo contaba con New Game, opciones, y salir. Escogí New Game, y comenzó con una escena en el interior de un hospital, con la estática de la cámara. Una luz enfocó hacia un pasillo oscuro, con la versión beta de Pixie. Este tenía una motosierra en su mano, mientras caminaba de una forma encorvada. El juego comenzó aquí. En la parte superior derecha apareció una caja de texto dando instrucciones. Limpiar todo el hospital. Empecé a jugar con los controles, ya que no entendía muy bien cómo moverme. Después de probar un poco, descubrí que las teclas de movimiento eran las flechas, mientras que el botón para ejecutar era X. Esos fueron los únicos controles. Tras recorrer el hospital pude notar que estaba abandonado, a excepción de las personas que yacían en las distintas camas de hospital, de los cuales, se podía entrar a sus cuartos para asesinarlos. Después de matar a lo que parecía ser todo el mundo en ese oscuro hospital, el juego se cortó para mostrar lo que parecía una cinemática, que luego se convertiría en el menú de escena completada. La pantalla de carga apareció, y pude ver el nombre del capítulo. Liberación. Me sorprendió, ya que Liberación es el último nivel del juego final. La partida comenzó abruptamente en el interior del ático de Starkweather, ubicación donde la misión original ocurre. De pronto, el juego crasheó. Vete a la mierda, dije en voz alta. Decidí ir a dormir después de eso, dejando ese nivel para más tarde. Esa noche tuve una pesadilla, en la cual, parecía estar siendo perseguido por alguien que tenía una cabeza de cerdo, muy parecida a la de Pixie. Cuando me desperté, podría jurar que escuché como alguien salía corriendo de mi cuarto. Probablemente fue solo mi mente. Miré el reloj al lado de mi cama. 4 a.m. Traté de volver a dormir, pero no pude. Así que decidí continuar jugando a la beta de Manhunt. Por suerte para mí, ese mismo día no tuve trabajo. Me levanté y encendí la computadora. Al moverme para el PC, pude notar que mi apartamento estaba a obscuras. Nunca me he molestado en encender las luces. Empecé el juego, y esta vez, en el menú me apareció la opción, continuar. Gracias a Dios. Hice clic de inmediato para continuar, y aparecí en ese mismo lugar. El nivel era casi idéntico al que se usó para la versión final. Sin embargo, los gráficos no eran tan detallados. Esto era una beta de 1999, ¿qué más podías esperar? El objetivo principal era el mismo que el del nivel anterior. Mata. Pero, no pude encontrar a nadie para cumplir ese objetivo. Casi cierro el juego pensando que era algún bug. Pero antes de que lo hiciera, en la pantalla salieron varios tipos que llevaban máscaras sonrientes junto a una camisa de fuerza. Estos empezaron a correr hacia mí, por lo que tuve que usar la motosierra si no quería morir. Al momento de empezar a matarlos, el juego volvió a crashear. Para este punto, estaba empezando a frustrarme con esta beta. Al pasar los días, me había olvidado completamente de su existencia, pero una semana más tarde las pesadillas regresarían, añadiendo el plus de despertar en medio de la noche, alrededor de las 2:34 am.
Siempre lograba escuchar un sonido de carne siendo cortada, una motosierra encendida, o incluso lo que parecía ser un bebé llorando. Unos días después, empecé a escuchar una voz en mi cabeza que repetía, mata, una y otra vez. Pensé que me estaba volviendo loco. Así que decidí destruir esa beta, con la esperanza de no verla otra vez. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Dejé de despertar a la mitad de la madrugada, dejé de escuchar esos extraños ruidos, e incluso dejé de escuchar esas horribles voces. Pasaron unos meses, y yo ya había olvidado esa beta de Manhunt. Había ido a trabajar como de costumbre. Estaba discutiendo sobre videojuegos con un compañero de la tienda, cuando otro de mis compañeros trajo una caja llena de copias de Manhunt 2. Al ver esas copias, por alguna razón, empecé a sentir un malestar en mi cuerpo, acompañada de una migraña horrible. Fui al doctor para saber qué tenía, pero este me dijo que no había nada malo conmigo. Regresé a mi casa bastante confundido, y decidí investigar sobre Manhunt 2. Pero, al prender la computadora, lo primero que noté fue el icono de Blood Dance en el escritorio. La curiosidad me ganó, y decidí hacer clic. Para mi desgracia, el juego comenzó. Abrí la bandeja de discos, y noté que el mismo juego que juré haber destruido, se encontraba ahí, en perfectas condiciones. Empecé a sentir el mismo malestar, acompañado de una extraña desesperación. ¿Cómo sigue el disco ahí? ¿Por qué no está destruido? Esas dudas me invadieron por días, haciendo que no pudiera dormir gracias al insomnio provocado por pensar y pensar todos los días. También empiezo a escuchar ruidos extraños que se acercan a la puerta de mi departamento. ¿Acaso estaré volviéndome loco? Si es así. Porque hay una sombra grande enfrente de mi puerta,